Si ustedes quieren grabarla por su cuenta, pues también no hay ningún problema. Bien, entonces retomemos un poquito lo que estábamos viendo en la última sesión de clase, que estaba relacionado con la ley de Coulomb. ¿Ustedes están viendo correctamente la pantalla que estoy compartiendo allí? Quisiera que me Se ve confirmaran. bien. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Vale, muchas gracias. Bien. Em, y aquí, espera que sigue entrando gente aquí a la sesión y me toca autorizarlos a entrar. Bien. Entonces, con relación a la ley de Coulomb, primero que todo, pues recordemos que estamos en el terreno eminentemente, perdón, electrostático. Y si en algún momento eh, llegamos a alguna conclusión que sea válida en el terreno dinámico, pues entonces lo aclararemos. Por ahora simplemente estamos en el mundo electrostático, donde recordemos entonces las cargas que se consideran fuente se encuentran fijas completamente en su posición y aquella carga Q mayúscula de prueba. em, Primero que todo es la magnitud de esta carga es muchísimo menor a la carga, a todas las cargas que se consideran fuentes. Y hasta ahora no hemos considerado nada de su movimiento. Es decir, no hemos considerado absolutamente nada acerca de la trayectoria que va a seguir esa carga posteriormente. Bien, con base en esa definición, pues por donde arrancamos la sesión anterior, entonces escribimos nuestra ley de Coulomb y esa ley de Coulomb, pues entonces tiene una expresión realmente muy sencilla, en donde la intensidad de campo eléctrico ahora producida por esa carga puntual, permítanme que estoy buscando aquí la notación que he utilizado, la intensidad de campo eléctrico, entonces, debida a una carga, pues entonces va a estar dada por 1/4pi epsilon sub 0, lo que multiplica a esa carga iésimo sobre la distancia desde el punto de la carga hasta el observador y finalmente en la dirección de este vector unitario y en unidades de newtons por coulomb, donde ese vector unitario entonces apunta de la fuente hacia el punto de observación. He escrito, he utilizado aquí en la notación Q sub i, R sub i, R mayúscula sub i, para indicar que se trata pues de un arreglo de cargas. Finalmente, entonces debería yo llamar a esta intensidad de campo eléctrico la intensidad de campo eléctrico debida a la carga sub i. De esa manera, pues si yo tengo un aglomerado de cargas puntuales, entonces la intensidad de campo eléctrico total va a ser simplemente la sumatoria desde igual a 1 hasta n mayúscula, donde n mayúscula es un número entero y representa el número total de cargas de cada uno de estas intensidades de campo eléctrico de sub i y nuevamente pues esto tendrá unidades de newtons por coulomb. Eso fue lo que estudiamos en la sesión anterior, en donde lo hicimos. De hecho, nuestro primer ejercicio fue para un dipolo eléctrico. Para ese caso del dipolo, el resultado que nosotros obtuvimos fue el siguiente. Permítanme un segundo, yo lo busco por aquí para no tener que escribir absolutamente toda esa situación. Donde la intensidad de campo eléctrico resultante estaba dada por 1/4pi epsilon sub 0 por Q, lo que multiplicaba a 1/r más al cuadrado en la dirección y sub r más, menos 1/r menos al cuadrado en la dirección y sub r menos, y todo esto en newtons por coulomb. Esa fue la expresión que encontramos nosotros, donde a la final entonces la intensidad de campo eléctrico E pues va a estar compuesta por dos componentes, una componente en X y una componente en Y. ¿Uno podría expandir esta expresión? Por supuesto que sí. Uno podría
recordar que los vectores de posición, perdón, los vectores unitarios y sub R más y sub R menos, no recuerdo si en la clase los llamé y sub R más y sub R menos, pero espero que sea claro para ustedes. Uno podría expandir esta, esta historia y encontrar, ¿cierto?, la expresión total de la intensidad de campo eléctrico. Hasta allí, pues se ha solucionado, digamos, el problema teórico de decir, bueno, sí, esa es la intensidad de campo eléctrico predicha por la ley de Coulomb. Sin embargo, hay varias preguntas que falta por resolver allí. La primera pregunta quizás esté relacionada con, bueno, ¿y las ecuaciones de Maxwell qué? ¿Dónde quedan entonces? Nosotros, ¿qué podríamos hacer en presencia de esta solución de esta intensidad de campo eléctrico? Solamente para el dipolo. Lo que podríamos hacer sería tomar las ecuaciones de Maxwell en el caso estático y reemplazar en ellas la expresión que acabamos de encontrar de la intensidad de campo eléctrico. Y si utilizamos, si encontramos que la cumple, es decir, que efectivamente la intensidad de campo eléctrico al reemplazarla queda cumpliendo las ecuaciones de Maxwell, entonces estamos completamente tranquilos de que efectivamente esta solución de la intensidad de campo eléctrico es válida dentro de las ecuaciones de Maxwell. La otra que podríamos hacer, que es mucho más general, que es quizás la que hagamos más adelante, es tomar la expresión de la ley de Coulomb, esta que nosotros tenemos aquí, esta primera, esta de aquí, e incluirla dentro de las ecuaciones de Maxwell. Y finalmente, si nosotros llegamos a que esta forma general para una carga puntual, de hecho en este caso, es solución de las ecuaciones de Maxwell, entonces no tenemos ningún inconveniente. La ley de Coulomb satisface las ecuaciones de Maxwell. Más adelante vamos a ver que existe una forma un poco más general de la ley de Coulomb, que sería la que nosotros también deberíamos intentar utilizar. Y en segunda instancia, nosotros nos preguntaríamos, bueno, yo ya tengo una intensidad de campo eléctrico que es función de la posición, en este caso no del tiempo, porque es un campo estático. Entonces aquí lo que voy a tener es una componente en X que depende de la posición, en la dirección Y sub X, más una componente en Y que depende de la posición en la dirección Y sub Y. Ojo que estas coordenadas que estamos escribiendo aquí son coordenadas del observador, no son coordenadas primadas como las coordenadas de la fuente. Entonces nosotros nos preguntaríamos aquí, una pregunta que nos podríamos hacer sería, bueno, ¿y eso cómo se ve en el espacio? Es decir, sí, yo ya tengo una solución, esta ecuación que yo tengo aquí, pero me falta o me faltaría intentar ver eso cómo se ve en el espacio. Entonces eso es un ejercicio que vamos a hacer ahorita rápidamente. Permítanme que debo cambiar de pantalla. Bien, espero que estén viendo allí este entorno de programación. Este entorno de programación se llama Visual Studio Code. Yo lo uso mucho para programar en Python. Estos códigos yo se los podría compartir a ustedes sin ningún inconveniente, pero eso sí, con la salvedad de que si ustedes van a correr estos códigos, tienen que tener un conocimiento básico de Python. Esto no es simplemente copiarlo y correr porque van a salir una cantidad de errores, principalmente asociados a que al inicio de estos programas, en esta parte que estoy resaltando en la parte superior, se deben incluir un conjunto de paquetes o de librerías que son las que se usan en la ejecución del código. Así que si usted no las tiene instaladas o no tiene la versión adecuada instalada, entonces simplemente estos códigos no van a correr. Entonces yo les recomiendo que si lo quieren
correr, simplemente pues revisen que tienen que tener unos conocimientos básicos de Python para poder ejecutar estos programas. Bien, entonces lo que tenemos aquí es un programa en el cual yo he incluido las ecuaciones que acabamos de ver del dipolo eléctrico. Fundamentalmente, primero pues se define una constante, que es la constante epsilon sub 0. Aquí tiene muchos más decimales de la que vimos en clase. Yo solamente coloqué 8.85 por 10 a la menos 12. Aquí tiene muchos más para ganar un poco más de precisión. Después simplemente pues tengo que definir una región. En este caso, he definido una región que en todos los ejes, en X, Y, Z, tiene máximo 3 metros de longitud. Y voy a utilizar una retícula de 10 por 10 por 10 para poder calcular en esos puntos la intensidad de campo eléctrico. Después defino las coordenadas de las cargas del dipolo. Fíjense ustedes que una está en Y igual a 1.5, la otra está aquí abajo en Y igual a menos 1.5, y la carga tiene un valor de 1 nanocoulomb en este caso. Calculo las distancias que ustedes vimos en clase. R1 corresponde a R más, R2 corresponde a R menos, y aquí está pues el cálculo simplemente de las componentes E sub X y sub Y de la intensidad de campo eléctrico tal como resultarían de expandir toda la situación. Aquí después calculo una versión que se suele llamar una versión normalizada de la intensidad de campo eléctrico, que simplemente es tomar las componentes y dividirlas por su magnitud. Esto para efectos prácticos ya vamos a ver qué es lo que sucede con esa normalización. Finalmente, pues existe entonces una forma de dibujar esto. Hay un comando muy famoso que es este quiver, que es el que dibuja los vectores asociados. Y finalmente aquí abajo hay una gran cantidad de líneas asociadas a instrucciones para hacer el dibujo. Realmente, como ustedes ven, la mayor parte es estética en este programa, es decir, que me muestre la retícula de cierto color, que me haga los vectores de cierto color, en fin. Finalmente actualizamos todas esas opciones de configuración y listo, terminamos. Entonces, allí está. Permítanme ustedes, entonces vamos a ejecutar este programa y miremos el resultado. Allí está entonces el resultado de la intensidad de campo eléctrico. Fíjense ustedes, en este caso yo he utilizado una retícula de 10 por 10. Sin embargo, bueno, el eje horizontal es el eje X, el vertical es el eje Y. Las dos puntos rojos que estamos viendo aquí, pues son las cargas, las ubicaciones de las cargas puntuales. Y cada uno de estos vectores que ustedes ven allí, pues son simplemente los vectores con la magnitud, llamémosla real, a cierta escala, y con la dirección que deberían tener originalmente. Entonces aquí nos encontramos con un problema, ¿no? Y es que cuando yo quiero ver estas funciones vectoriales de la posición, quiero hacer un ejercicio visual para poder ver ellas cómo se comportan, pues tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Si yo me acerco mucho a la fuente, como ocurre, por ejemplo, aquí en la parte inferior, entonces, cuando yo me acerco mucho, los vectores tienen magnitudes exageradamente grandes. Y ya muy cerca, por ejemplo, como lo podemos ver en esta región aquí donde estoy con el cursor del ratón, allí, pues los vectores ya tienen magnitudes significativamente menores a aquellos que están cerca de las cargas. Entonces no me es útil realmente este dibujo, sobre todo en magnitud real, que se confunde, o sea, existen muchos elementos allí de confusión. Entonces para eso es que entonces utilizamos em, nuestra versión ahora normalizada, es decir, en lugar de graficar las componentes, lo único que voy a hacer es cambiarlo a la versión normalizada, es decir, la magnitud de todos los vectores va a ser 1. Eso ya lo demostraron ustedes en clase.
Entonces, vamos a correr esto ahora con la magnitud normalizada. Y ahí lo tenemos entonces. Este sería entonces la visualización ahora de estas cantidades vectoriales, pero fíjense ustedes que este es un dibujo mentiroso completamente. ¿Por qué? Porque la magnitud de los vectores está intencionalmente alterada para poder ver cómo se comportan los vectores antes de cuál es su magnitud. Entonces vemos que de la parte superior, aquí está la carga que tiene, en la parte superior la carga que tiene polaridad positiva, en la parte inferior la que tiene polaridad negativa, y lo que tenemos allí entonces es que los vectores pues salen de esa carga positiva, parecen salir, ¿cierto? Y circular y llegar hacia la carga negativa que está en la parte inferior. Si yo incremento ahora el número de puntos, es decir, devolvámonos aquí a nuestro código y incrementemos la retícula, la resolución de la retícula, pasémosla a 20, por ejemplo, y volvamos a correr esta historia. Allí tenemos entonces el resultado donde pues se ve un poco más claro cuál es la tendencia que tiene esa función vectorial de la posición en el espacio. Así que, de todas maneras, es un dibujo mentiroso completamente. Y es que las magnitudes de los vectores no son esas. Este dibujo me sirve simplemente para ver la tendencia, la orientación global que tienen los vectores en el espacio, más no su magnitud real. Bien, este sería, digamos, el primer intento de dibujo que nosotros tenemos allí. Supongamos, ahora es un dibujo bidimensional completamente. Supongamos ahora que yo me quiero enfrentar de la misma forma a hacer un dibujo tridimensional de la situación. Es decir, yo quiero ver estos vectores en un espacio tridimensional. Entonces, para eso, pues obviamente tenemos que construir un código diferente. Ya no tenemos 3 componentes, sino que tenemos que agregarle una tercera componente en Z. Esa era la tarea que ustedes tenían para el día de hoy. Espero que la hayan hecho porque ahorita al final de la clase la van a tener que subir a la plataforma. Entonces la tarea que ustedes tenían para hoy era demostrar estas ecuaciones, demostrar que se podía incluir un punto de observación ahora con la coordenada Z. Eso cambiaba algunas cosas en los vectores de posición, en los vectores unitarios, para finalmente pues obtener una figura como esta. ¿Cuál es el problema que tiene esta representación en 3 dimensiones? Pues vamos a ver esto en qué resulta. Allí está el dibujo entonces de ese campo. Fíjense ustedes que realmente no es fácil discernir ahora en esta situación cuál es la configuración del campo de ninguna manera. Primero que todo, ustedes ven varios colores. ¿Por qué? Porque la magnitud, digamos, de los vectores, a pesar de esos conos que representan vectores unitarios que ustedes están viendo allí, em, están ajustados pues para que tengan magnitud 1, pero como todos tienen una magnitud muy cercana a 1, el programa interpreta que pequeñas diferencias en algunos decimales pues corresponden a colores diferentes. Entonces por eso hay algunos más claros, unos azules oscuros y otros azules intermedios, llamémoslo así. Pero realmente la diferencia entre uno y otro son por allá de decimales. Ustedes de hecho ven la barra de color allí a la derecha que va desde blanco hasta azul oscuro y fundamentalmente toda esa barra tiene un único valor que es 0.9999, es decir, 1, ¿cierto? Fundamentalmente para nosotros. Pero ya que él detecta diferencias muy leves en los colores es porque lo grafica de esa forma. Ahora, por allá adentro están nuestras cargas y nos podemos sumergir aquí en este campo. Entonces, allá está la carga. Fijémonos que pues por lo menos hasta allí todas las cargas, los vectores apuntan a esa carga, probablemente sea la carga negativa, mientras que si le damos la espalda a esa carga y nos vamos por allá a buscar la carga positiva allá atrás,
Entonces, todos estos vectores están saliendo de esa carga. Sin embargo, pues no es muy fácil de discernir el comportamiento en una versión como esta. Esta era la tarea que ustedes tenían para el día de hoy. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario con respecto a esta situación. Profe, profe, Sí, sí, señor. Por favor, ya que no los estoy viendo, le pido el favor que diga quién está hablando y adelante con la pregunta, Nelly. Carlos Daniel. Sí, Profe, señor. las notas las va a compartir o solamente el video. Las notas de clase, no, también las puedo compartir, ¿no? Eso igual queda grabado aquí en la tableta que utilizo para la clase. No hay ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, vale. Bueno, allí está entonces la situación de esa, de esta graficación en 3 dimensiones. Realmente sí lo podemos hacer, pues es una figura, digamos, un tanto, no sé, llamativa, podríamos decir, pero a la final no es muy útil, porque no me deja ver exactamente qué es lo que pasa. Cuando trabajemos un poco más adelante con otro elemento, vamos a poder eliminar ese problema que tenemos hasta allí. Les voy a pedir un minuto, por favor. Entonces vimos que es posible dibujar esos campos, sí, pero tendríamos que conocer una mejor aproximación para poder hacerlo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos más campos a la mano para dibujar. Por ahora, vamos a continuar entonces con nuestra ley de Coulomb. Ahora, la historia de la ley de Coulomb en términos de las cargas puntuales termina aquí. ¿Por qué? Porque, pues bueno, simplemente conocer las posiciones de las cargas y eh, poder calcular los vectores de posición y los vectores unitarios de las fuentes a los observadores o al punto de observación, pues realmente es más de lo mismo, ¿no? Simplemente sería repetir indefinidamente esta suma, pues que es una suma de vectores que en coordenadas cartesianas rectangulares, pues es completamente directa. ¿Que se puede hacer en otros sistemas de coordenadas? Sí, pero a la final si usted va a sumar las componentes de los vectores o de las contribuciones de cada una de las cargas, va a tener que, no es opcional, va a tener que transformar esto de vuelta a coordenadas cartesianas rectangulares para poder realizar la suma. Bien, hasta ahora estos son cargas puntuales, así que fundamentalmente el sistema cartesiano rectangular responde muy bien a ese tipo de situaciones. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué pasa si yo ahora en lugar de tener una carga puntual, quiero calcular la intensidad de campo eléctrico debido a una distribución de carga? Eso quiere decir que fundamentalmente ahora tengo es una aglomeración tan alta de cargas en una región del espacio que
la puedo considerar como un continuo, la puedo expresar como una función escalar de la posición. Recordemos que esas distribuciones de carga pueden estar dadas por Rho sub L, en este caso en coulombs por metro, pueden estar dadas por Rho sub S, como coulombs por metro cuadrado, y pueden estar dadas como Rho sub B, en este caso como coulombs por metro cúbico, donde cada una de estas funciones, independiente de la que sea, va a poner un cuadradito aquí abajo, donde ese cuadrado podemos meter LS o B sin ningún problema. Van a ser funciones escalares de la posición. Por ahora en el mundo estático no dependen del tiempo, así que pues simplemente o pongo aquí L, o pongo aquí S, o pongo aquí V sin ningún problema. ¿Qué pasa si yo quiero calcular ahora la intensidad de campo eléctrico utilizando la ley de Coulomb, pero ahora una distribución de cargas? En este caso, debo tener en cuenta que antes de proceder con ese elemento, pues estas distribuciones de carga podrían ser constantes, es decir, Rho sub L, por ejemplo, de X', Y', Z' podría ser un valor K donde K es una constante, cualquier valor que ustedes le quieran poner. En ese caso sería coulombs por metro y diríamos de esa distribución que es una distribución completamente homogénea. Perdón, no es homogénea la palabra, es uniforme. Uniforme. Ahora, si efectivamente es una función como tal, pues seguramente la llamaremos no uniforme. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Pues que originalmente si yo tenía que la intensidad de campo eléctrico producida por una carga puntual era 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q sobre la distancia entre el observador y la carga al cuadrado y sub R en newtons por coulomb. Pues lo que va a pasar ahora es que yo tengo que partir esta distribución, por ejemplo, esta Rho sub L la voy a tener que partir en pedazos diferenciales de carga, donde cada uno de esos elementos diferenciales va a ser entonces, va a dar una contribución diferencial a la intensidad de campo eléctrico. Así que finalmente para poder encontrar la intensidad de campo eléctrico final, pues yo voy a tener entonces que integrar sobre la fuente, sea ella la que sea, de Q sobre R al cuadrado y sub R en newtons por coulomb. Entonces voy a tener que integrar, hacer una integral o de superficie o de volumen o de línea a lo largo de la distribución, a lo largo de todo su volumen, superficie o longitud, para poder encontrar entonces nuevamente la superposición. La integral, pues como una suma, es exactamente eso que estamos buscando y es efectuar esta superposición. Ahora, ¿de dónde obtengo el diferencial de carga? Recordemos, por ejemplo, para el caso de la eh, densidad de carga volumétrica, que en este caso, pues ella está definida como la variación de carga en un volumen de B'. Eso quiere decir que a partir de acá, entonces, el diferencial de carga va a ser exactamente igual a Rho sub B por dB'. Entonces, en la ecuación anterior, si nos devolvemos hasta acá, aquí donde tenemos dQ, pues simplemente en este escenario deberíamos reemplazarlo para el caso de una carga volumétrica como Rho sub B por dB'. Y aquí dentro del cuadradito, entonces colocaríamos V'. Lo mismo ocurre para las otras distribuciones de carga. Si yo tengo que Rho sub S es la variación de la carga en una superficie fuente, entonces el dQ va a ser simplemente Rho sub S por ds'. Y finalmente, si tengo una distribución lineal de carga, pues entonces dQ dL', pues entonces simplemente el diferencial de carga va a ser Rho sub L por dL'. Y eso será todo, ¿no? Es más de lo mismo, solamente que ahora no hacemos una superposición sumando literalmente, haciendo una suma algebraica, sino que tenemos ahora, perdón, que resolver una integral como la tenemos aquí expresada. Bien.
De nuevo, es supremamente importante que ustedes recuerden que estas coordenadas o estas direcciones o estos elementos diferenciales en donde se encuentra la carga tienen o están primados, es decir, de S' aquí arriba, por ejemplo, de L' aquí arriba, de B' aquí arriba, para poder diferenciarlos de el punto de observación. Así que entonces, para poder ilustrar el uso de esta versión ahora en distribuciones, vamos a hacer un ejemplo eh, relativamente sencillo. Las personas que han visto este curso varias veces seguramente em, em, encontrarán estos ejercicios exageradamente sencillos, pero realmente no quiere decir que sean triviales de ninguna manera. Sí son configuraciones relativamente sencillas de carga, pero para nada son triviales. Vamos entonces a definir una geometría inicialmente muy sencilla, que va a ser X y Y. Y vamos a arrancar, pues obviamente no vamos a arrancar con una carga puntual, eso ya lo sabemos hacer. Lo que vamos a hacer es entonces definir una distribución lineal de carga, es decir, vamos a decir que ese pedazo de recta realmente tiene una densidad de carga de ρ sub L coulombs por metro, que inicialmente vamos a decir que ρ sub L es uniforme, es decir, tiene un valor constante. Eso es lo primero que vamos a decir. Además, que tiene una dimensión, vamos a decir que esto va desde menos L medios hasta L medios en su longitud. Podría ir desde 0 a L o desde L hasta 2L, como ustedes quieran. Realmente el proceso que vamos a seguir es exactamente el mismo. El mensaje aquí no es que entonces esto solo sirve para cuando el pedacito de recta está centrado en el origen. Realmente el procedimiento es exactamente igual. Y esa es una estrategia, ¿no? O sea, si uno quiere ganar, por ejemplo, cierta experiencia en el manejo de estas cantidades, pues ustedes se pueden inventar ejercicios de esta situación. Por ejemplo, como les decía, ahora que la recta vaya entre 0 y L, o entre L y 2L, por ejemplo, o entre menos 2L y menos L, por ejemplo, o que no esté orientada a lo largo del eje X, sino que esté orientada a lo largo del eje Y, ¿cierto? Para que las expresiones vayan cambiando, pero a la final, ¿cierto? Claro, el resultado en el espacio debería ser, el comportamiento del campo en el espacio debería ser el mismo, eso sí, las ecuaciones que vamos a encontrar del campo van a diferir, porque pues estamos cambiando la ubicación de la fuente, así que la ubicación relativa entre la fuente y el observador va a cambiar, pero el resultado a la final, es decir, la magnitud y la dirección de la intensidad de campo en diferentes puntos va a tener que ser similar y en algunos la misma. Bien, vamos entonces a decir que queremos calcular ahora la intensidad de campo eléctrico en un punto P que va a tener tres coordenadas, en este caso X, Y y Z. Vamos a decir entonces que el vector de posición entonces del observador R va a estar dado por una expresión muy sencilla que va a ser R exactamente igual a X en la dirección Y sub X más Y en la dirección Y sub Y más Z en la dirección Y sub Z. Y listo. Eso es absolutamente todo lo que tenemos allí. Ahora, debemos encontrar la posición de la fuente. Recordemos que lo que vamos a hacer ahora es aprovecharnos del hecho que ρ sub L es exactamente igual a dQ por dL', eso quiere decir que el diferencial de carga va a ser ρ sub L por dL', y en este caso en particular, lo que podemos decir es que el diferencial de carga va a ser ρ sub L por dx', ya que la línea que tenemos está orientada a lo largo del eje X y ojo que lo estamos denotando con prima para poder diferenciarlo de los puntos del observador. Bien. Entonces, el de Q realmente tendrá alguna posición, es decir, podemos decir que en alguna posición como tal existe entonces ese diferencial de carga de Q que vamos a decir que el vector R', no lo coloco allá paralelo encima para no confundir el dibujo, este vector R' que apunta a la ubicación de la fuente
entonces está dado fundamentalmente por x' en la dirección y sub x. Por favor, notar la prima que aparece aquí. A partir de allí, pues nuestro trabajo se resume significativamente, ya que tenemos que calcular ahora el vector que va desde la fuente hasta el observador, es decir, este vector al que nosotros llamaremos R mayúscula, y ese vector R mayúscula, pues entonces tendrá que ser R menos R prima, como ya lo demostramos en la sesión anterior. Y también podemos calcular nuestro vector I sub R, es decir, el vector unitario que va aquí en la dirección de ese vector R mayúscula, que por definición, como ya lo sabemos, simplemente va a ser el vector R sobre su magnitud. Y listo. Allí tenemos entonces todas las cantidades necesarias para poder plantear finalmente la integral que nosotros tenemos que resolver, que va a ser entonces inicialmente decir que si tenemos un diferencial de intensidad de campo eléctrico, entonces esto va a ser 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por dq sobre r al cuadrado en la dirección I sub r. Y finalmente tenemos que llevar a cabo entonces una integración entre los límites definidos por la variable de integración. ¿Cuál va a ser esa variable de integración? Pues al reemplazar dq aquí en el numerador, dq que tengo allá abajo, pues la variable de integración directamente es de x'. Así que los límites de integración de esta situación van a ser entre x' igual a menos L medios y L medios en la parte superior. Bueno, aquí tendré que hacerlo de esta manera. Dejémoslo así. Esta será entonces la integral que nosotros vamos a tener que resolver. Señor Gallego, adelante. No había visto que levantó la mano. No entendí bien qué era de X'. A ver, nuevamente. La distribución de carga que nosotros tenemos en este momento es una distribución lineal de carga que tiene esta expresión ρ sub L igual a dq sobre dL'. ¿Está de acuerdo, señor Gallego? Sí. Listo. En este caso, la variación de la carga, ¿en qué dirección ocurre, señor Gallego? De acuerdo con el ejemplo que estamos poniendo allí. A lo largo de la línea. Sí, pero ¿en qué dirección está la línea? ¿Sobre qué eje? X. X. Ah, sí. ¿Listo? Entonces Sí. allí está la respuesta a su pregunta. Lo que pasa es que le coloco de X' porque simplemente es la fuente. Bien, señor Beltrán, adelante. Profe, buen día. En Así la es. integral no falta el ρ sub L. No, porque dq es exactamente igual a ρ sub L. Es decir, esta integral yo la puedo reescribir como 4pi epsilon sub 0 por la integral entre los mismos límites. Ahora sí, ρ sub L por dx' sobre r al cuadrado en la dirección y sub r. ¿De acuerdo, señor Beltrán? Ah, sí, sí, señor. Muchas gracias. Ok, listo, vale. ¿Alguien más? Bueno, sigamos entonces. Por favor, para todos los micrófonos en silencio para poder continuar la clase. Bien. Entonces, no resta más que reemplazar todas las expresiones que nosotros tenemos allí. De hecho, podríamos de una vez decir que el vector R va a ser entonces x menos x' en la dirección y sub x más y en la dirección y sub y más z en la dirección y sub z. Y que el vector unitario y sub R resulta como x menos x' sobre R en la dirección y sub x, más y sobre r en la dirección y sub y, más z sobre r en la dirección y sub z. En muchos libros de texto, ya le doy la palabra, señor Marín. En muchos libros de texto entonces empiezan a hablar es del coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces dicen, yo lo que necesito es conocer este ángulo que estoy trazando aquí, que lo voy a llamar alfa, entonces expresan esto en términos del coseno
y del seno de ese ángulo. Realmente, como ya se los mencioné, para mí es infinitamente más claro, no porque realmente sea para mí en general, es mucho más claro, pues darse cuenta que estos términos que empiezan a aparecer aquí son términos relacionados con el coseno, con el seno, ¿cierto? Cosas de ese estilo, pero en 3 dimensiones, obviamente, pues ya la cosa se complicaría un tanto más. Señor Marín, adelante. Profe, no era solo para pedirle que si podía devolver un momentico la presentación que no había alcanzado a escribir todo, pero ya, Ok, listo, vale. gracias. Bueno, bien, entonces allí está la cuestión. ¿Cómo resulta si queremos ver cuál es la intensidad de campo eléctrico? Pues en este caso va a ser Rho sub L sobre 4pi epsilon sub 0, que multiplica ahora a 3 integrales, por ejemplo, la integral entre menos L medios y L medios de x menos x' sobre R a la 3 por dx' en la dirección y sub x, más la integral entre menos L medios y L medios de y sobre R a la 3 de x' en la dirección y sub y, más la integral entre menos L medios y L medios de z sobre R a la 3 de x' en la dirección y sub z. En la dirección, en newtons por coulomb. Ahora, fíjense ustedes, cuando yo ejecuto estas integrales, pues estas integrales, claro, aquí x' aparece en todos los términos, ¿no? Porque si aquí tengo x' en el vector r, pues en r a la 3 aparecerá, en r a la 3 aparecerá y en r a la 3 aparecerá. Así que x' aparece en todos los términos. ¿Qué es lo que pasa? Que además, por ejemplo, este vector unitario y sub x y sub y sub z, estos vectores unitarios no dependen de x'. Así que ellos pueden salir automáticamente de la integral sin ningún problema. Si en algún caso llegáramos a encontrar que esto depende o que ese vector unitario depende de x', como puede ocurrir en algunos otros sistemas de coordenadas, donde los vectores unitarios son funciones de ciertas variables, pues no los puedo sacar de la integral. Es así de fácil. Tengo que hacer esa integral allá adentro. Bien. Ahora, uno puede llevar a cabo estas integrales y aquí viene la historia. Bueno, tengo que hacer las integrales de acuerdo con las normas que vi en mi curso de cálculo integral, es decir, empezar a escarbar entre la sustitución trigonométrica, entre cuál es la forma, esto tiene un radical, bueno, tiene un elemento a la 3 medios en el denominador, puedo hacer un cambio de variable, en fin. Cualquier técnica de integración que ustedes quieren utilizar está perfectamente bien. No tengo ningún problema con eso. ¿Cuál es el resultado entonces que esperamos nosotros de esta situación? Pues todas las integrales que aparecen allí. Entonces la intensidad de campo eléctrico va a quedar entre Rho sub L sobre 4pi epsilon sub 0, donde las integrales de cada uno de estos términos van a dar 1 sobre R evaluado entre menos L medios y L medios, más la siguiente integral me da menos Y por X menos X' sobre Y al cuadrado más Z al cuadrado R evaluado, perdón, en la dirección y sub X, este primer término, evaluado entre menos L medios y L medios en la dirección y sub Y, más la última integral me da menos Z X menos X' sobre Y al cuadrado más Z al cuadrado por R entre menos L medios y L medios en la dirección y sub Z. Y esto en newtons por coulomb. Ese sería el resultado que nosotros tenemos allí de nuestras integrales y tendremos que evaluarlo entre menos L medios y L medios. Esto pues simplemente es una cuestión de álgebra que nos va a llevar entonces a la respuesta final de la intensidad de campo eléctrico, que va a ser entonces Rho sub L sobre 4pi epsilon sub 0, lo cual multiplica a 1 sobre R sub A menos 1 sobre R sub B. Ya defino estas dos cantidades, es para no tener que escribir una cantidad de radicales aquí que aparecen.
Entonces R sub A y R sub B van a ser unos radicales que aparecen allí. Esto es menos, ya los defino. Menos Y sobre Y cuadrado más Z cuadrado. D, y aquí la cosa pues ya no es tan simpática. De medios, R sub A menos X más L medios sobre R sub B. Esto en la dirección Y sub Y más, menos Z sobre Y al cuadrado más Z al cuadrado, X menos L medios, ¿sí? Sobre R sub A menos X más L medios sobre R sub B en la dirección Y sub Z en las unidades correspondientes. Entonces, fíjense ustedes que pues esta expresión no es una expresión de un término ni algo trivial, por eso lo mencionaba, a pesar de que a algunas personas les pueda parecer que estos son ejemplos sencillos, realmente pues incorporan un cierto grado de complejidad a la hora de manipular las expresiones. Por otro lado, fíjense ustedes que tenemos tres componentes, es decir, nuestra intensidad de campo eléctrico tiene tres componentes y depende de tres coordenadas, de X, de Y y de Z. Podríamos haber utilizado, como lo hacen en algunos libros, aquí en la situación general, no, es que primero vamos a hacer el punto sobre el eje para que me dé simétrico. Entonces, si yo coloco esta línea de acá, entonces las componentes en la dirección Y sub X se anulan. Pues sí, podríamos arrancar por ahí, pero pues digamos que esos son dar pasos innecesarios frente a una aproximación tan robusta en general como lo es, y general, perdón, como lo es la de los vectores de posición. ¿Qué es RA y RB? Definámoslos por aquí, que esos me van a servir en este momento. R sub A es entonces simplemente el vector R evaluado en L medios. Eso va a ser entonces raíz de X menos L medios al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y R sub B pues simplemente va a ser R evaluado en menos L medios. Eso va a ser entonces X más L medios más Z al cuadrado. Esas serían las definiciones del R sub A y R sub B que aparecen aquí. En los denominadores de esas expresiones serían esas de allí. Y listo. Hasta allí sería la expresión que nosotros estamos buscando. Pero ¿qué nos faltaría? Nos faltaría intentar darle una mirada a cómo se ve esto en el espacio. Entonces, permítanme ustedes un segundo. Entonces, vamos a ver aquí que aquí están implementadas estas expresiones. Eso, aquí lo he hecho en 2 dimensiones. Por facilidad, se puede hacer en 3 dimensiones, sí, pero pues ya vimos que no era muy útil. Y además estoy utilizando una versión normalizada, es decir, todos los vectores van a tener magnitud 1. Voy a utilizar, bueno, coloque 20, coloquémosle 30 puntos, a ver cómo se ve esto. Y corrámoslo. Allí entonces está la línea roja que se alcanza a ver allí sobre el eje X. Perdón, aquí está los... sí, está bien. X es el horizontal, Y es el vertical. Y esa lineecita roja que se alcanza a ver allí, debido a hacerla un poquito más gruesa para que se vea mejor, corresponde a nuestra densidad lineal de carga. Recordemos que en el concepto de densidad lineal de carga, lo que estamos diciendo es que a lo largo de esa línea, que es unidimensional, existe una cantidad tal de cargas individuales que podemos decir que
la vamos a tratar como una función continua a lo largo de esa trayectoria. Además, fíjense ustedes el comportamiento de los vectores. En cada punto del espacio en el cual lo hemos calculado, es decir, en la cola de esos vectores, ahí fue el punto de observación. Es decir, si nos vamos por aquí, en ese punto donde tengo allí fue donde calculamos la intensidad de campo eléctrico para esa ubicación. Pues simplemente en este caso, ρ sub L es mayor a 0, ρ sub L es positiva, por definición, pues de entrada nosotros la definimos así, no dijimos que era negativa. Entonces, todos los vectores resultan saliendo de esa línea, ¿no? Como ustedes lo ven allí. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos cambiado la polaridad de la carga, por ejemplo? En ese caso, pues lo único que voy a hacer es aquí, en la ubicación de la carga, voy a colocarle un menos allí. Lo volvemos a correr. Para darnos cuenta ahora que los vectores están apuntando hacia la carga. Por aquí resulta algo extraño, de pronto aquí algo de confusión en esta parte, aquí sobre la línea o muy cerca de la línea, donde, por ejemplo, aquí parecería que salieran, pero realmente no es así. Lo que está pasando es que el vector de aquí abajo apunta hacia la carga y uno que está por aquí arriba apunta en la dirección inferior, pero simplemente es una confusión allí del dibujo. Todos los vectores entonces ahora apuntan hacia la carga. Yo no he tenido que imponer ese comportamiento. Naturalmente dentro de las ecuaciones está impreso el hecho de que si yo cambio simplemente la polaridad de la carga, pues entonces los vectores resultarán ahora apuntando hacia la carga y como lo teníamos anteriormente, los vectores cuando la carga es positiva resultan alejándose, apuntando hacia afuera de la carga como tal. Así sería como se ve en 2 dimensiones. Ahora, ¿podríamos hacer un dibujo tridimensional de esta historia? Sí, pero no lo pensemos como simplemente que tuviéramos que darle una revolución a esto, porque esa no es la idea. La línea solamente está sobre el eje X, así que se vería realmente muy, muy diferente. Yo no he hecho el ejercicio pues, de dibujarlo en 3 dimensiones, porque pues, bueno, igual el dibujo va a ser muy confuso. Ese dibujo se debería hacer, como ya lo vimos, de otra manera. Bien. Devolvámonos entonces a nuestro tablero. Allí está. Entonces, en esta situación que nosotros tenemos aquí, ya tenemos la solución para la intensidad de campo eléctrico hasta este punto y nos preguntaríamos ahora, bueno, ¿cómo podemos ver algunas cosas más del comportamiento de esa intensidad de campo eléctrico? Conceptualmente debería ocurrir algo, y es que si yo tengo esta distribución de carga, que es la que estamos trabajando, y yo me alejo, es decir, el punto de observación, este que tengo aquí, P de X, Y, Z, lo empiezo a alejar cada vez más, es decir, la distancia R mayúscula empieza a ser muchísimo mayor al tamaño de la línea, en este caso R, la distancia es mucho mayor al tamaño que tiene la recta. Entonces, ¿qué tengo que concluir? Que la intensidad de campo eléctrico se debe comportar como el de una carga puntual que está ubicada en el origen. En la medida en que yo me aleje cada vez más, la intensidad de campo eléctrico se tiene que parecer al de una carga puntual. Porque es la definición de carga puntual. Yo tengo que estar lejos de una cantidad de cargas, muy lejos de una cantidad de cargas para poder llamarlo a esa carga una carga puntual. ¿Cómo hacemos eso con este caso? Pues lo podemos hacer de muchas maneras. De entrada podríamos simplemente hacer un límite cuando esto tienda a un valor muy grande, pues esa distancia. Pero como tenemos coordenadas, yo voy a particularizar el caso en esta situación y voy a decir que me voy a parar a lo largo del eje Y.
Es decir, mi punto de observación ahora está sobre el eje Y, no porque guarde ninguna simetría ni nada, sino porque quiero eliminar algunas variables y realmente pues voy a cumplir con la condición. Eso quiere decir que en todas las ecuaciones anteriores yo voy a decir que x es igual a 0 y que z es igual a 0. Ojo, x y z, no x' y z', porque esas serían las coordenadas de la fuente. Las coordenadas del punto de observación voy a decir que están sobre el eje Y y por lo tanto voy a reemplazar con x igual a 0 y z igual a 0. Bajo esta aproximación que acabo de ver aquí sobre el eje Y, entonces R sub A y R sub B resultan igualitas. Ustedes lo pueden comprobar de las ecuaciones que tenemos justo aquí arriba en la parte superior de la diapositiva, que si X es 0 y Z es igual a 0, pues entonces R sub A es exactamente igual a R sub B. ¿Qué conclusiones tiene eso? Además, que la componente en X de la intensidad de campo eléctrico se anula completamente. ¿Por qué? Pues aquí la tenemos, ¿cierto? Es esta de aquí. Pues es 1 menos sobre RA menos 1 sobre RB, pues los dos son iguales, me da 0. ¿Cómo nos queda ahora la componente E sub Y? Ah, bueno, la otra que se anula también es la componente E sub Z, antes de escribir E sub Y. También se anula, ustedes lo pueden verificar sin ningún problema. Y finalmente, entonces la componente en Y, E sub Y, después de que Z es igual a 0 y X es igual a 0, me va a quedar ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre Y L raíz de L medios al cuadrado más Y al cuadrado. Todas esas demostraciones y esos elementos que yo les digo que ustedes lo pueden demostrar, pues considérenlo una tarea para la próxima sesión. Ahora, tengo que alejarme mucho. Aquí hasta ahora solamente estoy parado en el eje Y, algunas componentes se cancelan, como lo hacen en los libros de texto algunos, que lo hacen antes de verificar que se cancelan, sino que por simetría dicen que se cancelan. Pero aquí lo hemos demostrado, ¿cierto? Con nuestras ecuaciones. Y finalmente ahora me tengo que empezar a alejar. Como solamente tengo componente en Y, lo que voy a hacer ahora es decir entonces, ¿qué pasa si Y es muchísimo mayor a L? Es decir, si la coordenada en Y empieza a ser mucho mayor. Fíjense ustedes que lo que va a pasar es que si Y es mucho mayor a L, del denominador, ya en el denominador aquí en este radical que estoy resaltando aquí, pues si Y va a ser mucho mayor que su contraparte L, pues del radical solo va a salir Y o valor absoluto de Y, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Pero pues inicialmente tomemos que Y es mayor a 0, entonces decimos que va a salir Y de allí. Al salir Y de ahí, ¿cuál sería la expresión resultante entonces de la intensidad de campo eléctrico si Y es mucho mayor a L? Pues me va a quedar ρ sub L por L sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre Y al cuadrado en la dirección y sub Y, evidentemente, pues esta es la componente, y en unidades de newtons por coulomb. Entonces, pues bueno, del radical sale Y, esto sería válido únicamente para Y mayor a 0. Y me daría Y al cuadrado aquí en este caso. Y si nos fijamos atentamente, esta expresión que yo acabo de escribir acá es la expresión de una carga puntual, solamente que está escondida allí. ¿No? Dice, ¿de dónde salió la carga puntual? ¿De dónde salió la carga puntual allí? Pues es muy sencillo de ver lo siguiente, y es que si yo tengo una densidad lineal de carga que tiene ρ sub L coulombs por metro, y esto tiene una longitud de L, ¿cuál será la carga total que aparece en esa longitud? Pues la carga total va a ser ρ sub L por L. O si lo queremos ver nuevamente, entonces ρ sub L es igual a dQ sobre dL', donde entonces la carga de Q va a ser ρ sub L por dx'. Y si ejecutamos la integración definida en los dos lados, pues me va a quedar que Q
va a ser Rho sub L, que sale de la integral por ser constante, por la longitud total en X, que va a ser L, es decir, exactamente igual que tengo aquí. Así que, en la expresión que yo acabo de obtener aquí, que la voy a repetir, la intensidad de campo eléctrico me va a quedar entonces Rho sub L por L sobre 4pi epsilon sub 0 por 1 sobre y al cuadrado en la dirección I sub y en newtons por coulomb. Realmente este término que tengo aquí en el numerador corresponde a la carga total en la línea. Así que finalmente esto va a ser Q sobre 4pi epsilon sub 0 por y al cuadrado en la dirección I sub y, que no es más que la expresión que tendría una carga puntual Q cuando estoy ubicado sobre el eje Y. Así que efectivamente cuando me empiezo a alejar de mi distribución de carga, la empiezo a ver como una carga puntual o la empiezo o su efecto se empieza a parecer aquel como de una carga puntual. La persona que está levantando la mano que no tiene el apellido, adelante. Qué pena, profe, buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿qué pasó con las expresiones de L dentro del radical? ¿Perdón? ¿Qué pasó con las L que estaban dentro del radical, profe? En la siguiente página. Eso, las que están en la raíz en rosado. ¿En R sub A y en R sub B? En el numeral, en el literal C, en el campo de sub y, las expresiones que están L sobre la raíz de L sobre 2 al cuadrado más y al cuadrado. Lo que pasa es que, como usted lo escuchó, si Y es mayor a L, pues entonces lo único que sale de ese radical es Y, ¿cierto? Porque L se volvería despreciable con respecto a Y, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo, Ok, muchas gracias. ¿vale? Bien, entonces allí está. Si yo me alejo, efectivamente, entonces tengo que el campo, la intensidad de campo eléctrico se comporta como aquel producido por una carga puntual de carga total Q, en este caso dada por Rho sub L por L, y que disminuye con el cuadrado de la distancia y cuadrado. ¿Se podría hacer esto en un punto arbitrario? Sí, solamente que el álgebra sería mucho más elaborada y nos tomaría mucho más tiempo, ¿cierto? Porque tendríamos que hacer tender varias cosas, ¿cierto? A valores mucho mayores a L, es decir, por ejemplo, si estuviéramos en el plano XY, entonces tendríamos que decir en alguna situación que X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser mucho mayor a L, por ejemplo, o si estamos en la situación tridimensional, alguna suposición similar sobre esa condición. Y finalmente, pues llegaríamos nuevamente a una expresión que seguramente refleja el comportamiento de una carga puntual. Profe, Buenos días, ¿quién habla? yo, profe, Santiago Ríos. Señor Para hacer Ríos, una adelante. pregunta. Perdón. Una pregunta, profe. Sí. En el primer campo, pues ahí donde está escrito todo con negrito, lo que está al lado de la componente en Y es una L o es un 1. Pues L sobre Y cuadrado. Eso es un 1. No, es 1 sobre Y al cuadrado. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno. Nuevamente para todos les pido que dejen en silencio sus micrófonos. Bien. Uno puede aprovecharse de estas, digamos, de estas distribuciones de cargas sencillas para construir distribuciones de carga un tanto más complejas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una distribución de carga como esta línea, yo puedo entonces intentar calcular cuál es la superposición de efectos producidos por estas rectas, pero que conformen un plano o que conformen un disco. Cosas de ese estilo. O sea, uno podría aprovecharse de eso y la intención del siguiente ejemplo es ver cómo yo puedo construir expresiones de campos un tanto más complejos en su configuración de la carga, pero que puedo aprovecharme de estas geometrías sencillas para poder hacerlo. Así que realmente uno tiene que recordar más o menos cómo es la intensidad de campo eléctrico producido por una carga puntual, un pedazo de línea, ¿cierto? O algún anillo, como lo vamos a ver ahorita.
y listo. Bueno, y una esfera para después construir distribuciones mucho más complejas. Eso no es algo, esto no es algo subjetivo, realmente la metodología que vamos a ver ahorita, si se aplica sistemáticamente y correctamente, pues no tiene pierde, pues. El problema es la práctica, como siempre. Bueno, aprovecho para mencionar aquí que afortunadamente ya tenemos monitor en la asignatura, solamente pues que está en el proceso de contratación, así que más adelante seguramente con él realizaremos un conjunto de talleres para que ustedes afiancen este tipo de elementos. Eso sí, como siempre, la responsabilidad de hacer ejercicios es de ustedes. Y yo estoy dispuesto a aclararles sus dudas. Si ustedes no tienen dudas o no hacen ejercicios, pues ya saben qué resultados esperar de la situación. Es decir, si no tienen la práctica y se enfrentan a un parcial, pues seguramente su desempeño no va a ser el mejor. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos la siguiente geometría. Tenemos entonces un sistema de coordenadas de mano derecha y vamos a definir entonces una superficie plana aquí. Es decir, ese es el plano y igual a 0. Donde vamos a decir que en ese plano reposa entonces una densidad superficial de carga ρ sub s que tiene unidades de coulombs por metro cuadrado. Además, ese plano, para efectos de lo que nosotros queremos hacer, inicialmente podrá tener un tamaño finito, pero también podrá ser un plano que se extienda hasta el infinito en todas las direcciones. Así que la metodología que vamos a ver nosotros aquí sirve para toda esa historia. Además, vamos a colocar nuestro punto de observación sobre el eje Y, en el punto P0, Y0, ya que después vamos a hacer tender a infinita la dimensión de ese plano. Entonces, pues el punto de observación es irrelevante donde yo lo coloque. ¿Lo puedo colocar en X, Y, Z? Sí, pero pues a la final tenemos que llegar exactamente a la misma conclusión que en 0, Y, 0. Y para evitarme, pues algunos simplemente álgebra lo hago allí. Ustedes podrían, ¿cierto?, para ejercitarse, hacerlo en un punto arbitrario. En este caso, entonces, ρ sub s es exactamente, pues, igual por definición a la variación de la carga sobre la superficie con este diferencial de S', donde para efectos de esta situación en particular, el ds, es decir, un pedacito de este plano que se encuentre aquí, este será el ds, ese que tengo allí. Entonces, ese ds estará expresado entonces como dx' por dz'. Ojo con las primas porque estamos hablando de elementos asociados con la fuente. Yo puedo entonces, utilizando estas dos expresiones, decir ahora que ρ sub s es exactamente igual a dq sobre dx' por dz'. Y fíjense ustedes lo interesante que empieza a pasar aquí. Y es que yo puedo manipular esta expresión y generar dos casos independientes. En el primero de ellos, lo que voy a hacer es pasar a multiplicar el dx' aquí. Y voy a decir que esto es exactamente igual a dq sobre dz'. Es decir, la multiplicación de ρ sub s por dx' me da una densidad lineal de carga, ρ sub L. Pero este ρ sub L tiene unidades de coulombs metro, dq de z tiene unidades de coulombs metro, pero correspondería a una densidad lineal de carga orientada en la dirección del eje z'. O también puedo, este es el caso A, o puedo manipular esta expresión y decir entonces que si ahora paso aquí a multiplicar el de z', esto me va a producir entonces una densidad lineal de carga ahora a lo largo del eje X, ρ sub L a lo largo del eje X. ¿Esto para qué?
Resulta que entonces, si yo tengo una densidad superficial de carga, yo puedo encontrar la intensidad de campo eléctrico producida por la densidad superficial de carga a partir de densidades de la superposición a lo largo del eje X de densidades lineales de carga que están orientadas en el eje Z. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a mirarlo aquí en una vista bidimensional. Aquí tenemos el eje X, el eje Z. Y si estamos en ese primer caso, lo voy a repetir aquí, ρ sub S por dx' igual a ρ sub L a lo largo del eje Z. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo puedo tomar densidades lineales, esto sería una línea ρ sub L a lo largo del eje Z', que tiene entonces un espesor de x', y que finalmente yo puedo entonces, si tengo la contribución de esa línea, que ya la hice ahorita, hace un momentico calculamos cómo era la contribución de una línea, yo podría entonces ejecutar una integración a lo largo de x', desde menos infinito hasta infinito, desde los límites de integración, ya que, de algunos límites fijos, ya que de x aparece aquí. Entonces puedo encontrar la contribución de la densidad superficial de carga a partir de una integración a lo largo del eje X, utilizando contribuciones de densidades lineales de carga orientadas a lo largo del eje Z. Bueno, en la dirección Z, una de ellas en lo largo. Y existe un caso, el otro caso, que lo voy a hacer aquí, donde ahora, en el siguiente caso, tengo X y Z, donde entonces en este caso voy a tener que ρ sub S por dz' va a ser exactamente igual a una densidad lineal, ahora orientada a lo largo del eje X. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ahora yo puedo cambiar el problema por tener unas densidades de carga orientadas a lo largo del eje X', que provendrán entonces de unas líneas que tienen un espesor diferencial de z', y que la multiplicación pues de ρ sub S por dz' me va a dar esa configuración. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ejecutar una integración ahora a lo largo de z, entre menos infinito e infinito, de z', perdón, donde puedo sumar las contribuciones de encontrar la contribución de toda ρ sub S a partir de densidades lineales de carga orientadas en el eje X y llevando a cabo una integración en z' desde menos infinito hasta infinito. Entonces yo puedo solucionar este problema de dos formas completamente. Las dos son completamente equivalentes y deberían resultar exactamente en expresiones iguales para alguna condición. Así que vamos a ver cómo utilizamos esto. Esto se puede utilizar en muchas situaciones, en muchísimas. De hecho, por ejemplo, en situaciones como esta, ustedes mismos pueden plantear sus ejercicios. Yo voy a hacer una de estas, ustedes pueden hacer su contraparte para practicar. Pero yo también podría decir entonces, por ejemplo, que si tengo, no estoy diciendo que esto sea trivial y que sea sencillo y que es obvio que ustedes lo deberían hacer, no. Hay que pensarle a la situación, pero si yo tengo esta situación y tengo ahora una línea de longitud finita ubicada por aquí en algún punto en el eje X, yo podría entonces a partir de esa contribución encontrar, por ejemplo, la solución, ¿cierto? Para cuando esa línea rota alrededor del eje Z y encontrar ahora las contribuciones de muchas líneas que coinciden, por ejemplo, con las caras de este cilindro para encontrar la intensidad de campo eléctrico producida por ahora una densidad superficial de carga ρ sub S, pero en la cara de este cilindro que tenemos aquí. Así que esas funciones, llamémoslas primitivas de distribuciones de carga relativamente sencillas, son exageradamente útiles en poder construir soluciones para el campo en geometrías mucho más complejas. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos en este caso. Bueno, no lo borremos y dejémoslo aquí. Vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer en esta situación. Para poder hacerlo, lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, en un primer caso,
voy a calcular la intensidad de campo eléctrico debido a una línea infinita de carga, Rho sub L, que va a estar orientada en la dirección I sub Z. ¿Eso qué quiere decir? Que yo entonces voy a calcular, si tengo aquí X, Y, Z. Voy a inicialmente decir que tengo una densidad lineal de carga ubicada primero entre lo que sea menos L y L. Podría haber sido menos L medios y L medios como antes, pero pues, no hay ningún problema entre menos L y L. Pero la voy a desplazar del eje, es decir, la voy a colocar un poquito por aquí, que coincide aquí con este eje, es decir, a cierta distancia que ya la vamos a nombrar. Y nuevamente, pues mi punto de observación va a estar ubicado en aquí sobre el eje Y, lo voy a llamar P de 0, Y, 0. A lo largo de esa línea que entonces tenemos allí, afirmamos nosotros que existe entonces una densidad lineal de carga Rho sub L uniforme inicialmente, en coulombs por metro. Bien. ¿Cuál será mi procedimiento? Mi intención, ¿cuál es? Utilizar esa función primitiva de esa línea para poder calcular cuál es la intensidad de campo eléctrico de una superficie como esta que tengo aquí, que tiene una dimensión infinita. Esa es mi intención. Así que, debido a eso, es que voy a primero seguir un procedimiento. Primero, voy a calcularlo para esta línea finita. Después voy a hacer que la longitud de esa línea tienda a infinito. Y después tendré que hacer una integral a lo largo del eje X entre menos infinito e infinito. Y a partir de allí tendré entonces la solución para un campo, para el campo producido por una superficie que tiene dimensión infinita. Así que en el camino pues me puedo encontrar con diferentes soluciones que puedan ser útiles. Vamos a definir nuestros vectores de posición. Entonces aquí tenemos el vector que apunta hacia el observador y un diferencial de carga, aquí un dq que esté sobre nuestra línea, pues entonces vamos a decir que tiene un vector de posición R' que apunta hacia allí. ¿Cuáles serían las expresiones de esos vectores? Primero, pues, el vector de posición del observador va a ser Y en la dirección I sub Y. ¿Y cuál sería el vector de la línea? En este caso, R'. Pues fíjense ustedes que esto está ubicado, tiene cierta coordenada en el eje X y tiene cierta coordenada en el eje Z. Esas serían las componentes de ese vector de posición. ¿Cuál será ahora el vector que apunta desde la fuente hasta el observador, en este caso R mayúscula? Pues R mayúscula, como siempre, va a ser exactamente igual a R menos R'. Y finalmente, entonces esto nos va a dar menos X' en la dirección I sub X, más Y en la dirección I sub Y, más Z, perdón. Y menos Z' en la dirección I sub Z. Ese será el vector R que tenemos nosotros allí. La magnitud de R, pues entonces será la raíz de X' al cuadrado más Y al cuadrado más Z' al cuadrado. Ya le doy la palabra, señor Rueda. Y el vector unitario, pues I sub R, que es aquel que apunta aquí en la dirección de la fuente hacia el observador, pues entonces va a ser menos X' sobre R ¿sí? En la dirección I sub X más Y en la dirección R en la dirección I sub Y menos Z' sobre R en la dirección I sub Z. Bien. Ahora sí, señor Rueda, adelante. Pero qué pena. Entonces, como se supone que la línea de carga es infinita, yo puedo escoger dónde pongo el de Q.
O el de Cuba ahí específicamente. No, 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 o sea, el de Q realmente tiene una posición, o sea, en este caso la línea primero va a tener una dimensión finita, que va desde menos L minúscula hasta L minúscula, ¿de acuerdo? Inicialmente. Después lo que voy a hacer es hacer tender L a infinito en la expresión que me dé. Y esa será la contribución en el punto de observación ahora de una línea infinita de carga. Y después tendré que hacer una integración a lo largo de X de todas esas contribuciones en el punto de observación. No sé si hasta ahí es claro, ¿sí? Sí, profe. Listo. Ahora, para este pedacito de carga que yo tengo aquí, esta línea que tengo aquí, la posición del DQ, pues la estoy escribiendo como genérica, no es que sea fija allí, sino pues que X', esta coordenada X' que tengo aquí, o que tengo aquí, que estoy señalando allí, esa coordenada realmente va a variar inicialmente va a ser una coordenada fija, pero la dejo, no le puedo decir que va a ser, por ejemplo, A, por ejemplo, un valor conocido constante A0, no sé, 0,0, por ejemplo. Porque después voy a tener que hacer la integración con respecto a X'. Entonces no me sirve de entrada definirla como una constante, pero pues sé que es a lo largo del eje X, ¿de acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna pregunta más hasta acá? No, bueno, un minuto, por favor. Bueno, entonces ya tenemos nuestros vectores completamente definidos. Así que ahora pues simplemente tenemos que ejecutar nuestra primera integración para poder llegar a la intensidad de campo eléctrico de la línea inicialmente finita, que va a ser una integral entre menos L y L. Ojo que esta integral la debemos ejecutar a lo largo del eje Z desde la prima. ¿Por qué? Hasta este momento nosotros tendríamos la siguiente expresión. Menos X' sobre R a la 3. Ah, bueno, aquí me faltó una constante, disculpen ustedes. La intensidad de campo eléctrico es Rho sub L sobre 4pi epsilon sub 0. ¿De dónde sale, pues, este de Z' de Z' que estoy escribiendo aquí? Pues recordemos que, en este caso, Rho sub L es exactamente igual a dq sobre dz', o sea que el dq va a resultar como Rho sub L por dz'. Rho sub L uniforme, en este caso, así que por eso sale de la integral aquí y todos estos elementos quedan multiplicados por dz'. Más y sobre r a la 3 por dz' en la dirección y sub y menos z' sobre r a la 3 por dz' en la dirección y sub z. Y listo. Allí esa sería la integral, las integrales que nosotros tenemos que resolver para esta situación. Vuelve la historia de entonces cómo resolver estas integrales. Pues bueno, primero que todo, este no es un curso de integración. Así que en muchas evaluaciones que yo he hecho previamente, cuando detecto que hay alguna integral como esta, pues yo les digo, mire, la integral de una función como esta tiene como resultado esta situación. Ahora, personalmente yo no, o sea, yo ya vi mi curso de cálculo diferencial en la universidad, ¿cierto? Entonces, de cálculo integral, perdón. Entonces yo no me pongo, ¿cierto?, a invertir una gran cantidad de tiempo en encontrar la técnica de integración adecuada para poder resolver cada una de las tres integrales que yo tengo aquí. No.
Yo de ninguna manera hago eso. Y yo los invito también a que ustedes intenten utilizar un conjunto de herramientas, como ustedes ya tienen uso de MATLAB, ya tienen uso de matemática, tienen acceso a Python, que también tiene librerías simbólicas. Así que antes de invertir una gran cantidad de tiempo en llevar a cabo una integración, uno podría utilizar alguna herramienta de estas. Eso sí, tienen que tener muchísimo cuidado al utilizar las herramientas. ¿Por qué? Como siempre, si usted a una herramienta computacional le mete basura, va a obtener basura. Es decir, si usted le ingresa datos cerrados, ella no va a pensar por usted, ¿cierto? Y va a darle el resultado que usted estaba esperando. Estos son máquinas que obedecen las órdenes que ustedes les dan. Así que si usted ingresa o no sabe utilizar correctamente la herramienta o no sabe la respuesta en el formato que se le está dando la herramienta, pues simplemente va a ser inútil que utilice las herramientas. Así que, si ustedes lo quieren hacer, yo no tengo ningún problema con eso. Señor señor Palacio, adelante. Pero qué pena, ¿me puede repetir por favor otra vez de dónde sale el DZ'? Ya en un momento que termine la idea que estoy planteando. Listo. Pues, Entonces, sí, uno puede utilizar herramientas computacionales para resolver o encontrar la forma indefinida de las integrales que nosotros tenemos aquí. Sí, no hay ningún problema por mí. Ninguno. Pero eso sí, si van a utilizar herramientas, apréndanlas a usar de antemano. Ese es mi consejo. Ahora, para responder al señor Palacio, perdón. ¿Quién está hablando? Señor Córdoba, creo que abrió su Sí, micrófono. sí, profe. Pero Ok, continúe, ya le pregunto. ok. Entonces, ¿de dónde sale el de Z'? Señor Palacio, aquí está en la parte inferior. La densidad de carga que está orientada a lo largo del eje Z, pues está definida de entrada como dQ sobre dZ'. O sea que el diferencial de carga que utilizamos en la ley de Coulomb simplemente es pasar a multiplicar ρ sub L por dZ'. ¿Está claro? así, por muchas gracias. ¿Listo? Vale. Ahora sí, señor Córdoba, adelante. Le iba a preguntar, profe, entonces usted en los exámenes nos va a dar, digamos, cuando las integrales sean muy raras, usted nos da No, como la no. solución, o nosotros podemos usar el En computador. algunas situaciones sí. En otras a usted le va a tocar utilizar una herramienta para encontrar la integral. O si quiere Ah, usted ok. en un parcial utilizar las sustituciones trigonométricas y toda la historia para encontrar la integral, está muy bien también. No tengo ningún problema con eso. ¿Listo? Pero habrá ocasiones en las cuales yo sí les diga, mire, esta integral resulta en tanto o tiene esta forma de respuesta o ustedes van a tener que encontrarla. ¿Listo? Listo, pero entonces podemos usar el computador en los exámenes. No, yo le voy a decir que puede utilizar, ¿de acuerdo? Cuando sea el parcial. Se va a enterar el día del parcial a las 8 de la mañana. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Vale? Bueno. Entonces, tenemos esta expresión que es la que tenemos que integrar. ¿Cuál es el resultado? Ustedes pueden verificar los resultados de estas integrales. Los invito a que lo hagan. Es decir, cada vez que yo diga, ustedes lo pueden hacer. Eso es una tarea para ustedes. ¿Cuál sería el resultado de esta historia? Pues nos va a dar ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por menos 2 por L por x' sobre x' al cuadrado más y al cuadrado y, no, fin. Por R en la dirección y sub x más 2 por L por y sobre x' al cuadrado más y al cuadrado por R en la dirección y sub y más, y aquí lo que ustedes pueden demostrar es que la componente en Z de esa distribución de carga se anula completamente. Para el punto de observación que estamos trabajando en este caso. Es decir, aquí en ese eje Y. Entonces tenemos componentes en X y en Y. Listo. Hasta allí tendríamos entonces una solución para una línea finita de carga ubicada entre menos L y L, es decir, la longitud total de la línea ahora es 2L minúscula, no como en el primer caso que era L minúscula, porque era entre menos L medios y L medios.
Así que uno podría verificar, y los invito a que lo hagan, que si me devuelvo al caso original donde la línea, por ejemplo, está orientada, bueno, en este caso a lo largo del eje Z, es decir, coincide con el eje Z esta línea de carga, y calculo en un punto en el plano XY, probablemente lleguemos a una expresión similar a la que llegamos anteriormente. Bien, hasta allí, esa es la solución. No tendríamos, bueno, en newtons por coulomb, de toda la situación. Así que, hasta allí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es observar la situación en la cual ahora qué pasa si L tiende a infinito. Es decir, ahora voy a hacer la línea infinita. ¿Cuál es el término que se ve más afectado por esta situación? Recordemos que R es exactamente igual a x' al cuadrado más y al cuadrado. Y aquí, pues ya cuando efectuamos las integrales, me queda más L al cuadrado. Es decir, en estas expresiones aquí, este R tiene esta expresión una vez se efectúa la integral. Ahora, ¿qué pasa si L tiende a infinito? Pues si L tiende a infinito, entonces aquellos términos que relacionan a L sobre R y L sobre R, es decir, L sobre raíz de x' al cuadrado más y al cuadrado más L al cuadrado, pues si L empieza a crecer dramáticamente del radical inferior, sacaremos L, en este caso, pues no esperamos que la longitud sea en magnitud negativa, o que L, la variable esa variable L tenga algún valor negativo, así que saldrá positiva, y finalmente podremos decir que esto va a tender a 1. Porque del denominador, en la medida en que L crezca, se va a hacer infinitamente más grande que x' y y finalmente, pues de ese radical va a resultar en 1. ¿Eso qué conclusiones tiene? Pues que simplemente en esta expresión de aquí arriba yo podría muy rápidamente, simplemente, multiplicar por la tabla del 1, ¿cierto? De esta situación. Y esa sería entonces la expresión que yo tendría relacionada con la intensidad de campo eléctrico ahora para una línea infinita de carga. Eso es lo único que sucede. Esa es la expresión. No hay nada más que decir, ¿no? Ese es L que tiende a infinito. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a unir esto con el plano infinito? Pues bueno, demos un paso hacia atrás y recordemos acá que nuestra densidad de carga es una densidad de carga que está orientada en la dirección Z'. Es decir, yo podría cambiar un poco la notación y decir que esto es en la dirección Z' y que está orientada en la dirección Z'. Dicho eso, nosotros sabemos del ejercicio, me voy a devolver aquí varios tableros, en el cual si yo tengo una densidad orientada en Z', yo eso lo puedo ahora relacionar con una densidad superficial de carga cuya esa densidad lineal en Z' se puede simplemente obtener de multiplicar ρ sub s por dx'. Así que eso es lo que vamos a hacer. En esta expresión de la intensidad de campo eléctrico, lo que voy a decir ahora es que ρ sub L de Z' va a ser entonces ρ sub s por dx'. Así que lo que originalmente era la intensidad de campo eléctrico, que era ρ sub L en la dirección Z', o orientada en esa dirección, sobre 4pi epsilon sub 0 por pues por algo que está por ahí entre paréntesis, no lo voy a repetir acá. Ahora se convierte entonces en un diferencial de intensidad de campo eléctrico, en el cual ahora ρ sub L de Z' se convierte en ρ sub s por dx' sobre 4pi epsilon sub 0
con el mismo paréntesis que tenemos allí. Extendámoslo entonces, rho sub s por dx' sobre 4pi epsilon sub 0 por menos 2x' sobre x' al cuadrado más y al cuadrado en la dirección y sub x más 2 por y sobre x' al cuadrado más y al cuadrado en la dirección y sub y. En newtons por coulomb. Y esto sería el diferencial o la contribución de esa línea infinita ahora que está relacionada con esta diferencial de superficie. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente la intensidad de campo eléctrico resultará de rho sub s sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral ahora en x' entre menos infinito e infinito de toda la expresión que tenemos aquí adentro. Así que estamos ejecutando, me devuelvo un tanto aquí, estamos ejecutando la integral que se nos plantea en esta situación aquí de la izquierda. Entonces, utilizamos un pedacito de línea para encontrar la intensidad de campo eléctrico. Hicimos tender L a infinito y tenemos ahora la contribución de toda una línea infinita. Y ahora para poder obtener la expresión de un plano infinito, entonces hacemos una integral sobre x' entre menos infinito e infinito. ¿Cómo da esa integral? Y los invito a que lo demuestren. No porque sea imposible, sino pues que bueno, hay que hacerlo, ¿no? En este caso me va a quedar 2 rho sub s sobre 4pi epsilon sub 0, al lado entre menos 1/2 por el logaritmo natural de y al cuadrado más x' al cuadrado, evaluado entre x igual a menos infinito e infinito en la dirección y sub x, más la tangente a la menos 1 de x' sobre y, evaluado nuevamente x' entre menos infinito e infinito en la dirección y sub y. En newtons por coulomb. Bueno. ¿Qué pasa con el primer término? Pues si en el primer término nos damos cuenta que el x' está elevado al cuadrado, así que la evaluación en el límite superior para valores en infinito, mayores a 0, y estos todos otros negativos, es infinito, pues simplemente van a dar lo mismo, así que este término, por lo que x está elevado al cuadrado, entonces este término pues da 0 de entrada. Así que no tenemos componente en x, solamente componente en y. Y finalmente, entonces tendríamos que hacer el límite, o bueno, evaluar esta expresión de la tangente inversa de esta expresión entre los dos límites, pero esa expresión, si recordamos un poquito la gráfica de la tangente inversa con respecto a algún argumento x cualquiera, esta sería la tangente a la menos 1 de x. Entonces ella tiene dos asíntotas entre menos infinito e infinito que son, cuando estamos en menos infinito es negativo y cuando estamos en más infinito es positivo y tienen un valor de pi medios, esas asíntotas. Como estoy restando, es el límite superior menos el inferior que está en menos infinito, eso resulta en una expresión muy, muy sencilla. Ustedes la pueden verificar, que va a ser 2 por rho sub s sobre 4pi epsilon sub 0, donde en un límite me da pi medios, por allá en positivo, ¿cierto? Aquí en el positivo me da pi medios, aquí arriba. Y el otro me da menos pi medios, pero con el otro menos, pues me da pi medios también. En la dirección y sub y. Ahora, esto es válido en esta situación si y es mayor a 0. Es decir, aquí estoy haciendo variaciones sobre este parámetro, diciendo que en el denominador, aquí abajo, y es mayor a 0. Si y es menor a 0, tenemos que hacerlo, les da un tanto diferente. ¿Qué pasa entonces? Fíjense ustedes la intensidad de campo eléctrico. Entonces esto me da pi, con este se cancela, ¿cierto? Toda esta historia, y aquí este 2 con este 4 me da simplemente rho sub s sobre 2 por epsilon sub 0 en la dirección y sub y en newtons por coulomb para y mayor a 0.
Si hubiéramos tomado el caso de que Y era menor a 0, entonces la intensidad de campo eléctrico, esto también lo pueden demostrar ustedes muy fácilmente, es menos ρ sub S sobre 2 epsilon sub 0, la dirección I sub Y en newtons por coulomb. Entonces, sorprendentemente, la intensidad de campo eléctrico, eso quiere decir que si yo tengo un plano infinito de carga, ρ sub S, y estoy parado en cierta ubicación por aquí, en un punto P a cierta altura, digamos a cierta distancia D de ese plano, en ese punto, la intensidad de campo eléctrico pues siempre apunta, en este caso si Y está para aquí, si Y es mayor a 0, apunta en esa dirección. Si Y aquí es menor a 0, pues entonces si me hago por aquí abajo, pues entonces me da un negativo, apunta en esta dirección. Esta sería la intensidad de campo eléctrico y además es constante en la dirección I sub Y. O sea, no importa realmente la distancia D a la que yo me ubique de un plano infinito, entonces el campo va a ser constante, como está aquí. Esto es un valor constante, no depende de ninguna coordenada y este también es constante, no depende de ninguna coordenada. Entonces no importa en dónde me ubique yo, siempre me va a dar exactamente el mismo valor. Claro, no quiere decir que si yo hubiera encontrado la solución para un plano finito, por ejemplo, basado en esta solución que tenemos aquí, para esta línea, yo habría podido hacer una integración entre dos límites de entre menos x' y x', por ejemplo, entre menos a y a lo largo de x', y voy a encontrar ahora la contribución para un plano finito. Eso es algo que les voy a dejar de tarea para la próxima sesión utilizando esta aproximación que estamos viendo aquí. Yo sé que ese problema se puede resolver de muchas otras maneras, ¿cierto? Inclusive utilizando ley de Gauss, en fin, una gran cantidad de cosas. Pero sí les voy a pedir el favor que encuentren la intensidad de campo eléctrico para ese mismo punto de observación sobre el eje Y de un plano finito, es decir, aquí en esta situación, donde ahora ya no tiende a infinito, aquí. Aquí entre, esto será entre A0, 0, y por allá tenemos menos A0, 0, y aquí tendremos L, y aquí abajo tendremos menos L. ¿Y cuál sería la intensidad de campo eléctrico? Utilizando esta misma estrategia de una forma primitiva de un campo, pueden utilizar la solución que estaba aquí. Esta ya está modificada porque esta ya es para cuando L tiende a infinito, pero ustedes ya la vieron en la anterior. Así que con base en eso se podría obtener entonces la intensidad de campo eléctrico de un plano finito. En este caso, en el infinito nos da constante. Ahora, ya para terminar, ¿qué es el infinito práctico? Esta ecuación lo que nos está diciendo es que si nosotros estamos muy cerca de un plano, por ejemplo, digamos que tenemos una placa de 10 por 10 metros y yo quiero medir la intensidad de campo eléctrico a 1 centímetro sobre la placa. Esta es la situación que puedo utilizar. ¿Por qué? Porque la distancia de separación es tan corta, esta D, obviamente no importa, en comparación con el tamaño del plano, que se va a hacer de 10 por 10 metros, que si yo me paro a 1 centímetro o a 1 milímetro de ese plano, pues esos 5 metros que tengo a cada lado, pues simplemente están en el infinito ya. Así que esto se podría interpretar ahora como una aproximación para encontrar la intensidad de campo eléctrico cuando me encuentro muy cerca de un plano y la distancia es mucho menor a esa situación. De hecho, uno podría hacerlo. Cuando ustedes calculen la expresión del plano finito, la de la tarea, simplemente acerquen mucho la distancia Y del punto del observador, es decir, que Y sea mucho menor a las dimensiones del plano, a L y a este que tenemos aquí. Es decir, voy a ir acercando este plano, este punto cada vez más y más y más por acá, es decir, que Y debería ser muchísimo menor que L y Y muchísimo menor que A, y seguramente la expresión que uno va a encontrar es exactamente una expresión
como esta. Así que lo que estamos diciendo es, hombre, esta expresión nos sirve para cuando estamos muy cerca de un plano muy grande. Eso es lo que podemos decir de esta situación. Bien, ya ahora sí para terminar, uno dice, bueno, ¿y a mí para qué me enseñan, cierto? ¿Para qué me explican? El campo de una línea infinita. ¿Yo para qué quiero saber el campo de una línea infinita? Pues si ustedes me lo permiten, ya mismo les digo en dónde se utilizan ese tipo de cosas. Perdón. Permítanme un segundo rápidamente. A ver si logro encontrar aquí una referencia muy rápidamente. Bueno, no lo estoy encontrando aquí, pero se los debo para la próxima, que no encontré el libro, fundamentalmente aquí. Voy a hacerle la búsqueda aquí mientras hablo, a ver si sale afortunadamente por allí rápidamente. Pero cuando uno quiere calcular, por ejemplo, las intensidades de campo eléctrico en una subestación o debajo de una línea de transmisión, utiliza exactamente las ecuaciones que nosotros dedujimos aquí para una línea infinita. ¿Por qué? Porque el operario, cuando entra en el campo de la subestación, se encuentra tan cerca de estos conductores que son para él muy largos, o una línea de transmisión, uno se para debajo de una línea de transmisión y los conductores son tan largos que podríamos utilizar para calcular la intensidad de campo eléctrico producida por esa línea exactamente las mismas Profe. ecuaciones que tenemos aquí. Sí, señor. Disculpe, no está compartiendo pantalla. No la estoy compartiendo, estoy contándoles. Ah, No sé, porque estoy buscando el libro a ver si en algún momento sale aquí, pero se me refundió un tanto. Pero entonces, esto sí tiene aplicación práctica. Por supuesto que sí la tiene y es tangible. Se usan estas ecuaciones para determinar si una persona puede tener efectos por campos electromagnéticos en su cuerpo cuando está trabajando en una línea de transmisión o en una subestación. Esas ecuaciones que vimos aquí son exactamente las que se utilizan en esa situación. Así que no se vayan de aquí pensando que, bueno, una línea infinita, ¿eso para qué me sirve? O el plano infinito, ¿eso para qué? Sí sirve. Sirve para saber si usted cuando diseña una subestación va a comprometer la salud de las personas que trabajan allí, o si, por ejemplo, construye una línea de transmisión justo encima de donde vive personas, vas a ver si efectivamente esa línea de transmisión puede afectar o no a las personas o a los dispositivos que hay allí. Entonces no se dejen meter cuentos, ¿cierto? Que esta teoría electromagnética es completamente práctica, teórica y está en las nubes y no se aterriza al terreno práctico. Falso completamente. Estas ecuaciones que estamos viendo aquí se utilizan. No encontré el libro aquí para mostrarles, pero es un libro de la EPRI, donde se habla de líneas de transmisión de 345 kilovoltios o por encima de ese valor. Y finalmente allí están las mismas ecuaciones que nosotros acabamos de ver aquí para calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto debajo de una línea de transmisión o de una subestación. Así que simplemente eso les quería comentar. Esto es de aplicación práctica, de aplicación real. No está por allá en la nube y esto nunca me va a servir para nada, no, al contrario. Le puede servir para salvarle las vidas a los operarios de una subestación o de una línea de transmisión.
Bien. Bueno, no apareció por aquí el libro. Ya voy a dejar la búsqueda. Pero bueno, eso es de mi parte todo por el día de hoy. Espero pues que esta sesión haya sido exitosa, pero ya a partir del lunes pues nos volvemos a ver en el salón de clase. De mi parte no es nada más, que estén muy bien. Por favor, todas las tareas que tienen allí,